Corintios capítulo 1 versículo 18. Perdón, 1 Corintios capítulo 1 versículo 17. 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y ¿qué? Sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por su palabra? ¿Cuánto nos gozamos por la palabra? ¿Qué seríamos sin la palabra? Amén. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Cantemos todos en la cruz, vamos. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Digamos una vez más: en la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hoy vamos a hablar un poco acerca del significado de la cruz. La cruz es el acto cúspide de la obra redentora de Cristo. Y por eso vamos a hablar un poco acerca del significado de la cruz. Porque la cruz significa temas importantes para el Padre. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la cruz para el Padre. Pero a su vez también vamos a mirar un poco acerca de lo que significa la cruz para Cristo. Pero también podemos ver que la cruz tiene un significado importante para nosotros, para los salvos, para la iglesia, para la humanidad. Incluso la cruz tiene significado importante para Satanás. Pero antes de que hablemos un poco acerca del significado de la cruz, quiero que miremos un poco acerca de la historia de la cruz. La cruz viene del griego staurus, que significa estaca, poste, palo colocado en posición vertical. También viene de la palabra griega cruzare, que significa crucificar o torturar. La cruz probablemente viene de los ninivitas. Está muy ligada a una práctica que tenían los ninivitas, que era el empalamiento. Cuando usted lee acerca de los ninivitas en la palabra de Dios, la palabra describe a los ninivitas como un pueblo malo, un pueblo perverso, un pueblo sin corazón. Y cuenta la historia que los ninivitas empalaban a la gente. Esta práctica en la cual se utilizaba un palo que se atravesaba desde el recto hasta la boca. Atravesaban a todas las personas con un palo cuando los torturaban, cuando los castigaban por un crimen. Y de ahí devino o es
familiar el modelo de castigo a través de la cruz. La cruz fue utilizada por los griegos, pero a su vez la cruz fue utilizada por los romanos. Aquí encontramos algunos tipos de cruces. Está la cruz comisa, que era una cruz en forma de T. También tenemos la cruz imisa, que según el relato bíblico que encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 37 y en adelante, fue la cruz donde murió Cristo. También encontramos la cruz de Cusata, que era una cruz en X. Estas eran las modalidades de cruces con las cuales los romanos y en su momento los griegos sacrificaban a sus reos, sacrificaban a sus delincuentes, sacrificaban a lo peor de la sociedad. Tenemos que decir que la cruz consistía, en el caso de la cruz de Cristo, la cruz imisa, era una cruz que su madero vertical medía 2,5 metros y estaba cruzado por un madero horizontal en el cual se clavaban las manos, se sujetaba las manos al reo. Esta cruz imisa además tenía un patíbulo en la parte inferior en la cual se sostenían los pies y permitía que el reo se sostuviera en la cruz. Esa adición se la incrustaron los romanos porque eso hacía que la muerte fuera más agonizante, fuera más dolorosa, fuera más difícil. El procedimiento de crucifixión de los romanos partía, después de la sentencia condenatoria, partía en un proceso de lapidación, en un proceso de latigazos, es decir, se le propinaban latigazos a los reos. Algunos reos morían con los solos latigazos, pero posteriormente a los latigazos, al reo lo llevaban, lo ponían a cargar el madero horizontal sobre sus lomos y lo hacían caminar por las principales calles de la ciudad para salir finalmente al lugar donde iba a fallecer, donde iba a ser ejecutado. Y salía al pueblo a observar esa procesión y el reo era insultado, era maldecido y demás. Aparte, el reo era escoltado o no escoltado, era custodiado por 4 soldados romanos. Y también se creaba una placa que indicaba cuál era el delito por el cual se había cometido, por el cual se le había propinado ese castigo. Posteriormente lo que se hacía era que al reo se le quitaban todas sus ropas, es decir, el reo quedaba totalmente desnudo para que fuera un acto vergonzoso, para que toda la sociedad, la comunidad lo viera y se burlara y lo escarneciera. Totalmente desnudo. Generalmente se sorteaban los soldados las vestiduras. Posteriormente se ponía al reo sobre la cruz. En algunos casos se amarraba, en otros casos el reo se clavaba. En el caso de Cristo lo entendemos porque lo relatan los evangelios, Cristo fue clavado en la cruz. Pero en otros casos eran amarrados, porque el sentido o la esencia de este castigo era que era un castigo largo, prolongado, agonizante, doloroso. Porque cuentan los historiadores que los que eran crucificados podían durar entre 2 y 8 días colgados en la cruz. Y entonces ahí sufrían de agotamiento, sufrían porque no podían respirar por la posición incómoda. La posición incómoda del cuerpo hacía que la sangre se concentrara en ciertos lugares, por ejemplo en el corazón, y no podía bombear sangre a diferentes órganos. Si era clavado, pues producía tétano. El derramamiento de sangre producía deshidratación, lo cual provocaba una sed horrible, una sed insostenible. En algunos casos a la gente, los judíos tenían la costumbre que a los crucificados les daban algo que era como un narcótico para dormirlos. Pero generalmente los reos duraban entre 2 y 8 días. Y se utilizaban estrategias para que murieran más rápido. Era que rompían los huesos, rompían las piernas con martillos para que la persona muriera más rápido, y posteriormente le clavaban una lanza en el costado. Por eso observamos que cuando Cristo fue crucificado, a los 2 ladrones les rompieron los huesos. Pero cuando fueron a romperle los huesos al Señor, el soldado romano se dio cuenta que ya había muerto. Entonces no rompió sus huesos, sino que clavó ¿qué? Su lanza, y de ahí salió ¿qué? Agua
y sangre. Agua y sangre. De ahí viene que derramó hasta su última gota de sangre. Entonces, en el caso de Cristo, Él murió, no se rompieron sus huesos, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. No rompieron sus huesos, pero sí fue atravesado su costado, también para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Pero algo que causa curiosidad, algo que causa preguntas es: si los reos lograban vivir entre 2 y 8 días en la cruz, ¿por qué Cristo murió tan pronto? Entonces, algunos estudiosos bíblicos dicen que la agonía del Señor fue tan fuerte a causa del pecado de la humanidad, porque entendemos que el pecado de toda la humanidad, la maldición de toda la humanidad, el peso de la maldición, el peso de la justicia de Dios por toda la humanidad cayó sobre Él. Por eso la Biblia dice que se oscureció el cielo. Y esa agonía tan incesante, algunos estudiosos bíblicos dicen que causó su muerte más rápido. Pero aún así, los soldados y los judíos estaban preocupados porque al siguiente día era el día de reposo. Entonces querían como agilizar el procedimiento. Por eso fue que rompieron los huesos de los ladrones. Pero cuando intentaron hacerlo con Cristo, él había fallecido. Pero lo importante que quiero resaltar aquí es que la crucifixión era la pena más cruel, la pena más degradante. Era tan degradante que los romanos solo se lo aplicaban a los esclavos y a los delincuentes no romanos. Es decir, el romano, por ser ciudadano romano, no lo podían crucificar. Pero a su vez está la pena para los peores delincuentes de la sociedad romana, para los peores, para los que cometían los delitos más graves. Es decir, que el ser clavado en la cruz era lo más humillante socialmente, era lo más degradante, era lo más deshonroso, pero a su vez lo más doloroso. Y todo eso fue aplicado a Cristo, el Hijo de Dios, el embajador de Dios en la tierra. Fue deshonrado, fue humillado, fue destruido por la causa del propósito del Padre. Pero lo que observamos aquí es que así actúa Dios. Dios puede utilizar una circunstancia fuerte, una circunstancia deshonrosa, una circunstancia indignante, una circunstancia dolorosa para mostrar su propósito eterno en nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Él mostró su propósito, Él mostró su amor, Él mostró su gloria a través de la cruz. La cruz es el evento más importante del propósito de Cristo en la tierra. Por eso Satanás ha querido burlarse en diferentes épocas del mensaje de la cruz, y se ha querido burlarse de la cruz. Aquí vemos algunos ejemplos. Uno es la cruz esvástica, que fue utilizada por algunas culturas, pero fue principalmente utilizada por la Alemania nazi de Hitler. Esta cruz esvástica tiene los brazos partidos, es decir, es una alusión directa de ataque al mensaje de la cruz, porque rompe los brazos de la cruz, refuta el mensaje de la cruz, refuta el poder de la cruz. Pero encontramos otros, por ejemplo la cruz hippie, una cruz invertida, que se observa también en las cruces satánicas, que es la cruz invertida. Pero a su vez también esta cruz satánica, que es una cruz en forma de interrogación, una cruz en forma de interrogación, lo cual indica que cuestiona la obra redentora de la cruz. Satanás ha querido burlarse de esa obra maravillosa en la cual fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Pero quiero que hablemos un poco acerca del significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significado tiene la cruz? Y lo primero que debemos decir acerca del significado de la cruz es que los fariseos, los religiosos, los sacerdotes no entendieron el propósito de Dios. Los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de la época tuvieron odio contra el enviado de Dios,
porque no entendieron el propósito de Dios. Y los religiosos de la época no entendieron el propósito de Dios porque estaban viendo opacado su ministerio, porque estaban viendo desplazado su ministerio, porque estaban viendo que se estaba haciendo a un lado su ministerio. La religión no nos sirve para absolutamente nada, hermano. Eso es lo que hace la religión. Por eso debemos clamar todos los días: Señor, danos de la vida de Dios y la vida de la palabra, porque estos eran los hombres más entendidos. En teoría eran los hombres más cercanos a Dios, eran los que conocían de Dios, pero aún así no entendieron el propósito de Dios y fueron sesgados porque se sintieron desplazados por el ministerio de Jesús. Mire que la palabra nos enseña, cuando Jesús va a ser arrestado, un caso muy diciente que nos logra explicar esto. Y es que cuando Jesucristo va a ser arrestado, llegan los soldados, llegan los sacerdotes, los servidores del sumo sacerdote, y cuenta la palabra de Dios que Pedro toma una espada. ¿Y qué hace? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al siervo de quién? Al siervo del sumo sacerdote. Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Qué significaba la oreja para el siervo del sumo sacerdote? Los estudiosos bíblicos cuentan que generalmente la persona que iba a reemplazar al sumo sacerdote era su siervo. Es decir, el que reemplazaba al sumo sacerdote era ¿quién? El siervo del sumo sacerdote. Era el siervo del sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote o el linaje sacerdotal eran gente perfecta, en el sentido que no había ningún defecto físico. Si la persona tenía un defecto físico, su ministerio quedaba anulado. No podía servir a Dios, no podía servir en la casa de Dios. Entonces el siervo del sumo sacerdote, cuando se queda sin oreja, ¿qué pasa con él? Automáticamente su ministerio se frustra, se acaba. Es decir, si tenía la expectativa de llegar a ser el sumo sacerdote, pues ya no la iba a tener. Es decir, había perdido la oportunidad de ejercer su ministerio. Eso era lo que pasaba en ellos, en los religiosos. Ellos se veían desplazados ministerialmente por el Señor, porque el Señor demostraba la manifestación de la gloria de Dios, milagros, sanidades, prodigios, palabra, y el pueblo empezaba a seguirlo, las multitudes lo seguían. Entonces los religiosos lo que estaban viendo era que eran desplazados. Pero miren lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sana al siervo del sumo sacerdote diciendo: no estoy desplazando tu ministerio, no estoy acabando con tu ministerio, más bien yo restauro tu ministerio. Restauro tu ministerio. Pero los religiosos de la época, los fariseos, los sacerdotes, lo que querían era que lo mataran, el odio. Pero Dios encauzó esto para revelar su propósito, el significado de la cruz. Quiero hablar un poco acerca del significado de la cruz para el Padre. ¿Qué significa la cruz para el Padre? Posteriormente hablaré qué significa la cruz para Cristo y qué significa la cruz para nosotros como iglesia. La cruz es el hecho más trascendental de la salvación, incluso por encima de la resurrección. ¿Por qué? Porque la cruz es el acto por el cual se declara vencedor a Cristo. Vencedor es el que da victoria a Cristo, es el acto por el cual es victorioso. Y la resurrección es en el cual es declarado triunfador. Hay una diferencia entre la victoria y el triunfo. Entonces, la crucifixión es el acto de victoria en el cual Cristo es victorioso. En la resurrección es el acto de triunfo. Cristo es declarado triunfador. ¿Qué diferencia hay entre la victoria y el triunfo? La victoria se hace por medios directos. La victoria es cuando hay una rivalidad entre dos oponentes. Es decir, en la victoria debe haber oponentes. En el triunfo no necesariamente hay oponentes, pero en la victoria sí hay oponentes. Es decir, uno rivaliza contra otro.
Uno rivaliza contra el otro. Es decir, que el Señor Jesucristo fue victorioso contra un rival que fue ¿quién? Satanás. Satanás. Él rivalizó con Satanás y ¿qué? Y venció. Es decir, que se vence a un enemigo, se vence a un rival, se vence a un adversario. Y en la resurrección se triunfa, porque el triunfo no viene por medios directos, puede venir por medios indirectos. Viene por medios indirectos. No se requiere una intervención directa, puede surgir de un hecho indirecto. Por eso la palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es ¿qué? El Señor, y creyeres con tu corazón que ¿qué? Que Dios ¿qué? Lo levantó de entre los muertos. En la crucifixión venció ¿quién? Cristo. En la resurrección intervino ¿quién? ¿Quién? El Padre. ¿Quién levantó a Cristo entre los muertos? ¿Quién intervino a Cristo? ¿Quién levantó a Cristo entre los muertos? El Padre. ¿Fue la intervención de quién? Del Padre. Por eso en la crucifixión Cristo es declarado ¿qué? Victorioso, vencedor. Y en la resurrección es declarado ¿qué? Triunfador, porque el Padre lo levantó entre los muertos. Por eso Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que confesemos con nuestra boca que es el Señor y creyemos que Dios lo levantó ¿de qué? De entre los muertos. ¿Qué significa la cruz para el Padre? ¿Qué significa la cruz para el Padre? Número uno, la cruz es la evidencia del amor de Dios para con nosotros. Vuelvo y lo repito. Número uno, ¿qué significa la cruz para el Padre? La cruz para el Padre es la evidencia, diga conmigo evidencia, del amor del Padre hacia ¿quién? Hacia los hombres, es decir, hacia nosotros. Ese es el primer significado de la cruz para el Padre. Es la evidencia del amor de Dios para con nosotros. Para con nosotros. En la cruz Dios entregó a su único hijo. Es una evidencia de amor. Entregó a su único hijo. Pero no solo entregó a su hijo, a su único hijo. Entregó al mediador entre Dios y los hombres. Entregó al mediador entre Dios y los hombres. Y número 3, entregó al heredero de la creación. Entonces, la demostración de amor que hace el Señor es entregar. Esa es la demostración de amor. La demostración del Padre para con nosotros es entrega. ¿Qué entregó? Entregó a su hijo. Amén. ¿Qué más? Entregó al mediador. Pero a su vez entregó ¿a quién? Al heredero ¿de qué? De la creación. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hebreos capítulo 1 versículo 2, mire este texto tremendo. Hebreos es tremendo. Dios, habiendo hablado muchas veces, en versículo 1 de Hebreos capítulo, estoy leyendo el versículo 1 de Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan 3:16, texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito. Pero también Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros.
Es decir, el Señor demostró su amor para con nosotros. Eso significa la cruz para el Padre. Es una demostración de amor con la humanidad, porque nos entregó a su único Hijo. ¿Nos entregó a quién? Al heredero de toda la creación, y nos entregó al mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la cruz significa la manifestación de amor del Padre, ¿a quiénes? A toda la humanidad, a los hombres. Número 2, la cruz es la mayor demostración de la justicia de Dios. La cruz para Dios significa demostración de la justicia de Dios. Y aquí hay que entender que la palabra de Dios nos enseña acerca de los atributos de Dios, y nos enseña que Dios es un Dios de gracia, nos enseña que es un Dios de amor. La palabra de Dios nos enseña que Dios se revela como Padre, que Él es nuestro Padre. Por el espíritu de adopción podemos clamar que Abba, Padre. La Biblia nos muestra ese carácter de amor, de gracia, de bendición, pero la Biblia también nos muestra el carácter de justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia de Dios, el fuego consumidor de Dios, porque el carácter de Dios no permite que haya injusticia, y el pecado trae injusticia. Por eso el juez de toda la tierra, el Padre, no perdonó a su Hijo. No perdonó a su Hijo, porque la justicia de Dios, porque el juicio de Dios, porque el atributo del carácter de la justicia de Dios cayó sobre el Hijo. No cayó sobre la humanidad. La injusticia, ¿quién la cometió? La humanidad, todos nosotros. Pero la justicia cayó sobre la humanidad. No, la justicia de Dios cayó sobre quién? Sobre el Hijo. Es decir, que el Padre no perdonó a su Hijo. Cayó el juicio de Dios sobre quién? Sobre su Hijo, sobre el Hijo. Entonces la cruz para el Padre significa una manifestación de ¿qué? De su justicia. Por eso Romanos capítulo 3 versículo 25 dice la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su gracia, su amor, para manifestar ¿qué? Su justicia. La justicia de Dios cayó sobre Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que el pecado pasado de la humanidad descansó y cayó sobre quién? Sobre la cruz de Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo. Pero miremos un poco acerca de la propiciación. Propiciación. Porque el texto de Romanos habla que Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es apartar la ira a través de un acto justo. Es decir, es presentar justificación que impide que caiga la ira. En este caso, Jesucristo presentó justificación para que la ira y la justicia de Dios no cayeran sobre la humanidad. Propiciación tiene el prefijo pro, que significa por, en pro, a favor. ¿Por quién? Por la humanidad. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Por quién? Por alguien. Es decir, Él pagó el precio por alguien. Pagar el precio de redención, pero propiciación es tomar el lugar de alguien. Tomó el lugar de nosotros, y la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Es decir, que la cruz significa para el Padre una manifestación de su justicia, de su carácter de justo. Romanos capítulo 8:32 dice: el que no escatimó, podríamos decir el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Quiénes? Nosotros. Propiciación. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La cruz significa la manifestación de la justicia del Padre. Número 3, ¿qué significa la cruz para el Padre?
¿Qué significa la cruz para el Padre? La cruz aumenta las riquezas del Padre. La cruz aumenta las riquezas del Padre. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 en adelante, dice la palabra de Dios acerca de los santos: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, diga conmigo, inmolado, y con tu sangre nos ha, diga, redimido para Dios. ¿Para quién? Y con tu sangre nos ha redimido ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para mi proyecto? ¿Para mi sueño? ¿Para mi deseo? Y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Versículo 10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Amén. Qué difícil es para nosotros entender estos textos en el cristianismo actual, porque el cristianismo actual, y tiene razón, habla acerca de Jesús como Salvador. Jesús como Salvador, y la palabra nos habla que Él es Salvador, pero nos falta enseñar acerca de Jesús como Señor. Jesús es el Señor. Por eso dice que confesar es con tu boca que Jesucristo es que el Señor, porque Él es que el Señor de nosotros. Y por eso uno de los significados de la cruz para el Padre es que aumenta las riquezas, porque el Señor Jesús nos redimió. ¿Qué es redimir? Comprar. Nos compró. Es decir, que nos convertimos en propiedad ¿de quién? Del Padre, de Dios. Nos volvimos posesión ¿de qué? De Dios. Nos volvimos, como dice este texto, linaje escogido, nación santa. Es decir, que este texto bíblico expresa que somos esa propiedad, que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Pueblo qué? Adquirido. Cuando hablamos de redención es que se adquiere. Somos posesión de Dios, somos pueblo adquirido de Dios, y somos ¿qué? Propiedad exclusiva de Dios. Por eso 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más dice? Amén. Tito capítulo 2 versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero mire esto muy importante: al redimirnos el Señor, al comprarnos, el Padre adquiere un elemento muy importante, que es la iglesia de Cristo, para manifestar su gloria. ¿Cuántos creen que son depositarios de la gloria de Dios? Esto es maravilloso, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hermanos al cielo digan: yo soy depositario de la gloria de Dios? Dios adquiere un pueblo por medio del cual se manifiesta que su gloria, la gloria de Dios en nosotros. Miren lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 10: para que la multiforme sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Es Cristo. Recuerda que dice el texto bíblico que leímos al comienzo: Cristo, poder y ¿qué? Y sabiduría de Dios. Sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. ¿A quiénes? A los nuevos, a los inconversos, a los que no conocen de Él. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Es decir, que el Señor nos haya llevado, o nos ha mandado a llevar su gloria a los que no conocen de Él, a ganar a los que no conocen de Él por medio de la obra del Espíritu Santo y la obra de la cruz. Pero también observamos que la iglesia manifiesta la gloria de Dios
para avergonzar a quienes, a los principados y a las potestades de maldad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios, pero denle la gloria a Dios con ánimo. Él manifiesta su gloria, es decir, que aumenta las riquezas del Padre. Entonces, la cruz significa para el Padre una demostración de amor del Padre ¿a quién? A la iglesia. Pero a su vez significa ¿qué? Un acto de ¿qué? Justicia. Pero a su vez ¿qué? Aumenta ¿qué? Las riquezas del Padre. Número 2. El número 1 era el significado de la cruz para el Padre. El número 2 es el significado de la cruz para Cristo. ¿Qué significa la cruz para Cristo? ¿Qué significa la cruz para Cristo? Para Cristo la cruz es la manifestación de obediencia, de sujeción, de sumisión. Eso significa la cruz para Cristo. Es una manifestación de obediencia, es una manifestación de sumisión, es una manifestación de sujeción. ¿A quién? A la voluntad de quién? Del Padre. Cristo en su humanidad no quería morir. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesucristo orando dice: Padre, si es posible que, pero que no se haga que, sino la tuya. Pero la cruz para él fue una manifestación de qué? De la obediencia, de la sumisión y de qué? De la sujeción. Y este es un ejemplo de lo que debe ser el carácter del cristiano. El carácter del cristiano es un carácter que manifiesta su obediencia, su sumisión y su sujeción. ¿Por qué? Porque no nos mandamos a nosotros mismos. Tenemos que dueño. ¿Somos propiedad de quién? ¿Somos posesión de quién? Somos de Él. ¿Somos qué? Nación santa, pueblo adquirido por quién? Por Dios. Amén. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Filipenses capítulo 2 versículo 8, hablando acerca de Cristo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Señal de obediencia. Diga conmigo: obediencia. Romanos capítulo 5 versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De Cristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Ya conmigo: obediencia. Entonces la cruz es una manifestación de obediencia, de sujeción y de sumisión a la voluntad del Padre. Pero también la cruz es una manifestación del amor del Padre hacia el Hijo. Fíjese que hace unos minutos estábamos hablando acerca de la manifestación del amor del Padre hacia ¿quiénes? Hacia nosotros, hacia la humanidad. Pero en este caso también podemos observar que la cruz significa o manifiesta el amor de ¿quién? Del Padre hacia ¿quién? Hacia el Hijo. Por eso la obediencia, y eso es muy importante, la obediencia desata el amor de Dios. La obediencia desata el favor de Dios. La obediencia desata la gracia de Dios. Por eso la palabra dice que es mejor la obediencia que ¿qué? Que los sacrificios. Y si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, dice la Biblia que ¿qué? Que se abrieron ¿qué? Los cielos. ¿Y qué más pasó? Se escuchó la voz de ¿qué? Del Padre, que decía que este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Se abrieron los cielos y vino ¿qué? La complacencia, vino el agrado, vino el placer, pero sobre todo el amor del Padre hacia ¿quién? Hacia Cristo. Usted recuerde que el lema de este año es el año de ¿qué? De los cielos abiertos. ¿Qué produce los cielos abiertos? La obediencia. ¿Qué es lo que provoca los cielos abiertos? La obediencia. Porque cuando Cristo obedeció, dice la Biblia que se abrieron ¿qué? Los cielos. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Pero con respecto a la cruz concretamente, Juan capítulo 10 versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo ¿qué? Mi vida para volverla a tomar. Es decir, que
la cruz es una manifestación del agrado, es una manifestación de la aceptación, pero sobre todo es una manifestación del amor del Padre para con Cristo. Eso significa para Cristo la cruz, la demostración del amor del Padre. Pero también la cruz significa para Cristo que Él fue exaltado hasta lo sumo. La cruz significa para Cristo que se le fue entregado un nombre que es sobre ¿qué? Sobre todo nombre. La cruz significa para Cristo que delante de Él se doblará ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, la cruz significa para Cristo obediencia, sujeción, sumisión. La cruz significa para Cristo la demostración del amor del Padre para con Él. La cruz significa para Cristo que fue exaltado hasta lo sumo, que le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre, que ante Él se doblará toda rodilla y confesará que Él es el Señor. Pero también la cruz significa que Él se posesiona sobre su iglesia redimida. Él se convierte en la cabeza de la iglesia, y la iglesia se convierte en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es decir, por la cruz Cristo se posesionó de su iglesia redimida. Por eso en Juan capítulo 12 versículo 24 nos habla acerca de el grano de trigo. Y cuando usted mira una Biblia de estudio, se da cuenta que está enmarcado en un color especial. Y este tipo de Biblias, cuando cambian el color, hacen alusión que ese texto está haciendo referencia a Cristo, o se está cumpliendo una profecía en Cristo. Es decir, este texto revela la persona de Cristo. Es decir, que cuando Juan capítulo 12 habla acerca del grano de trigo, está haciendo alusión a Cristo. El grano de trigo es ¿quién? Es Cristo. Por eso dice en versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Es decir, que la muerte de Cristo, la muerte de ese grano de trigo, produjo ¿qué? Fruto. ¿Cuál fruto fue? La iglesia. La iglesia. La iglesia es el fruto de Cristo. La iglesia es el fruto de Cristo. Y Cristo se convierte en la cabeza. Y todos los miembros de la iglesia, todos nosotros somos el cuerpo. Somos su cuerpo y Él es la cabeza, y Él es el que posee la iglesia, dirige la iglesia, gobierna la iglesia. Hebreos capítulo 2 versículo 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen ¿de qué? De su Hijo, para que el Hijo primogénito para que Él sea el Hijo primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Mire este texto, Efesios capítulo 1 versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Número 3: ¿qué significa la cruz para nosotros? Ya hemos visto qué significa la cruz para el Padre, ya hemos visto qué significa la cruz para Cristo. Ahora, ¿qué significa la cruz para nosotros? Y principalmente
son muchas más, pero principalmente la cruz de Cristo significa dos cosas. Una es justificación, que ya hemos hablado un poco de ello, y la otra es santificación. Es decir, hay dos elementos que significan para nosotros en la cruz. Uno es la justificación y la otra es la santificación. Justificación hacia los pecados cometidos, hacia el pasado, y santificación hacia el presente y hacia el futuro. Justificación por la maldad del hombre, justificación por la maldad, por la naturaleza humana, justificación por la obra de la cruz, siempre por la obra de la cruz, al pecado del hombre, es decir, al pasado del hombre. Pero una vez somos redimidos, somos comprados, entendemos por el Espíritu Santo que somos pueblo adquirido por Dios, que somos nación santa, entonces hacia el presente y hacia el futuro somos ¿qué? Santificados, somos separados, somos apartados, somos propiedad de Dios, pertenecemos para Él. Entonces la cruz para nosotros significa justificación, pero también significa santificación. Con respecto a la justificación, Isaías capítulo 53 versículo 6, Isaías capítulo 53 versículo 6. Mire, tremendo texto del Antiguo Testamento. Mire lo que dice en el Antiguo Testamento Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él ¿qué? El pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado. Justificación. Recuerde que lo vimos iniciando. Justificación es declarar justo a alguien, y Él fue la propiciación para que la justicia de Dios cayera en Él. Es decir, la justicia de Dios cayó sobre Él, pero a causa de ese acto nosotros somos declarados que justos, justos por la obra de la cruz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vuelvo y lo leo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces la justificación es el acto por el cual el pecador, la humanidad, todos nosotros somos declarados santos, somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. Pero a su vez la cruz significa santificación. Significa que somos separados para Dios, significa que somos apartados para Dios, significa que vivimos para Dios. Por eso en Efesios, el escritor bíblico, haciendo una alusión al matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ¿qué? Amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Versículo 26: para santificarla. Diga conmigo: santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Gálatas capítulo 2 versículo 20, acerca de la santificación. Desde que somos redimidos por Dios, nos convertimos en propiedad de Dios, posesión de Dios. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Pero mire este texto, Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es decir, que en nuestra vida la cruz para nosotros significa que somos separados, que somos apartados y que somos su propiedad. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Levante sus manos y adórelo. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre. Cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Señor. Levante sus manos al cielo y adórale. Adoremos al Señor en esta mañana. Te adoramos, señores. Te adoramos, señores. Le damos la gloria, Padre.
sin merecerlo. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor. Mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Levanta tus manos y di: la cruz es el recuerdo constante. La cruz es recuerdo constante que siempre estás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estás pensando en mí. Somos amados por tu obra, Cristo. Soy amado Puedo amarte y con todo mi puedo ser. amarte Te adoramos, Cristo. con todo mi Cierra ser. tus ojos, todos con sus ojos cerrados, y vas a levantar tus manos al cielo. Todos con sus ojos cerrados. Y vamos a recordar la obra de la cruz en nosotros. Vamos a recordar la obra de la cruz. Vamos a recordar. Dice la palabra de Dios que Cristo habitó entre nosotros. Cristo habitó entre nosotros. Cristo vino al mundo, se hizo hombre, se hizo carne. Pero dice su palabra que Él fue azotado, Él fue maltratado, Él fue insultado por nosotros. Él fue insultado para que nosotros fuéramos libres. Su palabra dice que Él caminó esas calles en Jerusalén con su madero y todos lo insultaban, todos lo vituperaban. La palabra de Dios dice que Él llegó y rasgaron sus vestiduras. La palabra de Dios dice que sortearon sus vestiduras. La palabra de Dios dice que Él fue clavado en el madero. La palabra de Dios dice que fue izado esa cruz delante de todos y estaba totalmente desnudo. La palabra de Dios dice que agonizaba. La palabra de Dios nos enseña que fue clavada una lanza y se derramó sangre y se derramó agua. La palabra de Dios dice que se oscureció la tierra. La palabra de Dios dice que tembló la tierra. La palabra de Dios dice que gritó: consumado es, y suspiró. Y ahí se completó la obra de la cruz. Diga: Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias por la obra de la cruz. Padre, gracias, Señor, porque pagaste el precio. Porque pagaste el precio, Señor. Porque la justicia de Dios cayó sobre ti, Señor. Te damos las gracias. Abra su boca y hoy levante acción de gracias delante de Dios. Abra su boca y dígale: Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Abra su boca, no los oigo. Abra su boca y diga: Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias por tu obra, porque nadie sería capaz de dar la vida por ti. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Adore a Dios en esta mañana. Adore a Dios. Te amamos, Señor. Padre, somos amados por ti. Te adoramos y te agradecemos, Señor Jesús. La cruz es recuerdo constante que siempre estás pensando en mí. Soy amado y puedo Adora a Dios en esta amarte mañana. con todo mi ser. La cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias, Señor. Quiero hablar a los
queridos amigos que me acompañan, no tendría ningún sentido que Cristo viniera a nosotros, se hiciera hombre, habitara entre nosotros, muriera de la manera más infame, muriera de la forma más dolorosa, muriera de la forma más tortuosa, pero a su vez la mayoría de sus discípulos murieran por su causa. No tendría ningún sentido sin que la palabra de Dios fuera real. Y el propósito, uno de los propósitos por los cuales Jesucristo murió por nosotros en la cruz, es para pagar el precio de nuestros pecados. Pero si bien es cierto, Él pagó el precio por nuestros pecados, la palabra del Señor es muy clara en decir que somos salvos por recibir su obra. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que lo reciben o lo recibieron, y a los que creen en su corazón que Él es el Señor, serán salvos. A todos los que lo reciben y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también un texto que habíamos visto ahorita dice: si confesares con tu boca. Es decir, que el Señor, para que la obra del Señor se haga vida en nosotros, se haga real, para que la salvación de Dios, la obra de la cruz, se haga vida en nosotros, se haga real en nosotros, debemos confesar con nuestra boca, debemos recibirlo, pero también debemos creer en nuestro corazón que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Mire, yo quiero decir esto: la palabra de Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está tocando a tu puerta. No es ninguna enseñanza, no es un estilo de culto, de liturgia. Es el Espíritu Santo que está tocando a tu corazón. Y yo recuerdo que cuando yo era muy niño, alguna vez mi papá, no en este lugar, era la misma iglesia, pero estábamos en otro lugar, Dios le puso en su corazón decir lo que voy a decir hoy, y hacía el llamado. Y en ese lugar había un joven, y ese joven decía: no, yo soy muy joven, yo tengo toda la vida por delante, yo puedo esperar, yo sé que la Biblia es real, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios me está llamando, pero yo puedo esperar. Y con ese joven pasó que él salió de la iglesia, fue a su casa, tenía un problema de pandillas y había una pandilla esperándolo en su casa, y esa noche murió. Y esa noche murió sin el Señor. Y yo no quiero ni asustarte ni amenazarte, porque en esencia la obra de la cruz es una obra de amor. Y nosotros como cristianos no seguimos al Señor por temor a la condenación. Seguimos al Señor es porque amamos al Señor, porque reconocemos su obra. Pero también tenemos que decir que ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Podemos ser muy jóvenes o muy viejos, pero yo he visto ancianos que han vivido mucho más años que muchos jóvenes. Jóvenes que se mueren y ancianos van a sus entierros. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Y la salvación no es un juego, porque este mundo nos enseña que todo es materia. Este mundo nos dice: el muerto al hoyo y el vivo al baile. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos más que materia, somos más que simples objetos. Tú tienes un espíritu, tú tienes un alma y tienes un cuerpo. Y el cuerpo va a la tierra, pero el espíritu y el alma son eternos. Y lo que nos estamos jugando es la salvación del alma para siempre, por la eternidad. Por eso el Señor decía en su palabra en Apocalipsis, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Pero también entendemos esa obra tan grande de la cruz del Calvario. Por eso hoy quiero orar por aquellas personas que dicen: yo quiero recibir a Cristo. Pero también quiero orar por aquellos que dicen: yo quiero reconciliarme con Cristo. Yo quiero pedirle al Señor en esta mañana que ponga convicción en los corazones. Quiero que levante su mano, aquella persona que quiere hoy recibir al Señor. Levante su mano. Dios bendiga a este hombre. Levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios bendiga a esta mujer.
Alguien más levante su mano. Dios bendiga a este hombre que está allá atrás. Alguien más, esta mañana es mañana de salvación. Dios bendiga a esa mujer que está allá. Sigan, mantengan su mano levantada, no la bajen, por favor. Dios bendiga a esta joven. Dios bendiga a este hombre. Téngale levantada. ¿Quién quiere recibir al Señor? Muy bien. Muy bien. Quiero pedirle, mantenga su mano levantada. Dios bendiga a este hombre, a este joven que está allá. Yo quiero pedir que pasen aquí adelante. Los hermanos que están cerca, ayúdenlos. No baje su mano. No tenga temor. Demos un fuerte aplauso por estas personas y pasen aquí adelante. Por favor, los de aquí, ayúdenme, los que están a su lado, pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante. Esta es mañana de salvación. Esta es mañana de salvación. Pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante.